Ya, muy buenas tardes con todos los presentes. Hoy jueves 30 de diciembre del año 2021, con la TLIS causas de sangre en la orina, hematuria. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, y los invitamos a participar de esta TLIS programada para el día de hoy. Va a estar a cargo del doctor Luis Susaníbar Napurí, especialista en urología, médico de urología peruana, invitado por la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor, y muy agradecido de aceptar nuestra invitación para esta ponencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tenga buen retorno de sonido, ¿no, doctor Eric? Sí, está excelente retorno. Les agradezco nuevamente la oportunidad. Para mí es un gusto poder colaborar con ustedes. Discúlpenme que estamos teniendo problemitas de edición acá. Ok, está mejor así. Para mí siempre va a ser un gusto colaborar con la gestión del doctor Napurí. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante comentado, bastante consultado por los pacientes, por los mismos médicos, ¿no? Es un tema muy amplio, en realidad pareciera un tema pequeño, ¿no? Tener sangre en la orina, ver la orina roja, de repente no es para preocuparnos o de repente sí, la verdad no lo vamos a saber si no lo conocemos, ¿no? Y siempre hay que considerar que para opinar hay que leer, hay que estudiar, hay que informarse y justamente esa es la pertinencia de este tipo de charlas que siempre estamos haciendo con ustedes. Hoy hemos hablado sobre sangrado en la orina, hematuria. La hematuria no es otra cosa que la presencia de orina roja, como vemos acá, ¿no? Ustedes ven ahí la orina roja, la orina normal amarillita, y la orina roja que no necesariamente va a ser consecuencia de algo malo, por si acaso. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Hematuria viene del latín, hematos, que es o aimatos, que es sangre, y uria en relación a la orina, o sea, la presencia de orina roja, orina con sangre, ¿no? En el caso de la hematuria, nosotros podemos tener, a ver, discúlpenme, sí, en el caso de la hematuria, nosotros podemos tener muchos síntomas que la acompañen, ¿no? Usualmente el problema de la hematuria llama la atención al varón, a la mujer, porque es un síntoma muy preocupante, ¿no? De la noche a la mañana amanece el paciente con orina roja. Pueden haber coágulos que llaman muchísimo la atención, ¿no? Pueden haber persistentemente orina rutilante, orina viva o incluso orina oscura, ¿no? Entonces, estos cambios de coloración de la orina hacen que la persona se preocupe en demasía, ¿no? Y este síntoma, que es orina roja, se puede acompañar de otros síntomas, ¿no? No necesariamente el problema del cambio de coloración de la orina, sino también problemas para orinar como ardor, un aumento de frecuencia, coágulos, retención urinaria, fiebre. Acordémonos siempre que la presencia de sangre en la orina puede condicionar la aparición de fiebre, retención de orina, ¿no? Un dolor de espalda muy preocupante en algunos casos, sobre todo a partir de los 50, 60 años, porque vamos a ver un poquito más adelante los tumores, los cánceres de riñón que aparecen con el paso de los años en los varones, sobre todo. Y las personas con obesidad puede producir sangrado de la orina, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Vamos a ver un poquito más adelante cómo la edad puede afectar el pronóstico y cómo la edad puede afectar la sospecha diagnóstica por parte del médico. Vamos a tratar de centrarnos el día de hoy en la hematuria, la presencia de sangre en el adulto, en este caso. No vamos a hablar del niño. Síntoma es diferente de signo, acordémonos eso. Los síntomas, por ejemplo, son todo lo que el paciente siente, y signo es todo lo que el médico ve, ausculta en el caso del pulmón, ¿no? En el caso del abdomen también auscultamos, palpa, ¿no? En el caso del abdomen, de la zona lumbar, de la zona del tórax, de la zona genital, ¿no? O también
o el huele, ¿no? O sea, el médico utiliza sus sentidos, ¿no? 4 sentidos, ¿no? No los 5, sino 4, no usamos el sabor, pues, ¿no? Para hacer el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, nos utilizamos cuando el médico corrobora en el examen clínico, eso se llama signo. Pero la hematuria, la presencia de sangre, tanto es un síntoma como es un signo, porque el paciente te dice, tengo sangre en la orina. Y el médico la ve, muchas veces la ve, ¿no? Ve la sangre en la orina. Entonces, puede ser un síntoma o un signo a la vez, ¿no? ¿Por qué se produce? El sangrado de orina se puede producir de cualquier parte de la vía urinaria, no necesariamente la próstata, no necesariamente de la vejiga, no necesariamente el riñón, no necesariamente el uretra, sino de cualquier parte de la vía urinaria, del riñón que están viendo ustedes aquí, todos conocen a los riñones, porque los hemos visto en el mercado cuando vamos a hacer una parrillita, ¿no? Los uréteres, que son unos conductos que conducen la orina del riñón a la vejiga, ¿ok? Esta orina baja por aquí por el uréter y se deposita en la vejiga es el almacén de la orina, llega un momento que se llena y que nos llama al baño, ¿no? En la vejiga también puede haber tumoraciones, cálculos, infecciones que provocan sangrado, en la próstata en los varones, en la uretra tanto en los varones como en las mujeres, ¿no? En los riñones pueden ser enfermedades como la glomerulonefritis, ¿no? Las nefropatías, ¿no? Los tumores, siempre un paciente con sangrado a partir de los 50, 60 años, siempre las presunciones diagnósticas van a cambiar, ¿no? Los uréteres, la vejiga, la próstata, la uretra, todo eso nos puede dar problemas. Y como ustedes pueden ver aquí, las causas son muchas, ¿no? La enfermedad prerrenal, la enfermedad renal y la enfermedad posrenal. Imaginémonos por un momento, y es importante que lo interioricemos así, imaginémonos por un momento que el riñón es como una bomba de agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una bomba de agua, la bomba de agua tiene una función, ¿no? Una entrada de agua, una salida de agua y el motor. El riñón es algo muy parecido a una bomba de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar acá esto como si fuera la bomba de agua, va a entrar líquido, va a salir líquido, y esta es la bomba o el filtro, ¿no? Del riñón. ¿Qué sucede con el riñón cuando hay una enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la bomba de agua, todos conocemos una bomba de agua que tiene filtro, la bomba de agua se ensucia, ¿ok? Este riñón esa bomba va a comenzar a fallar, ¿no? Eso se llama falla de la bomba. En el caso del riñón se llama falla renal o insuficiencia renal, ¿no? Entonces, cuando hay enfermedades que malogran el riñón, ¿no? Pueden producir alteraciones no solamente en el riñón, no solamente en la orina, sino también en la presión, ¿ok? Por ejemplo, la diabetes ensucia la bomba y hace que el paciente haga insuficiencia renal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si entra todas las enfermedades que tengan que ver con la entrada del agua, como vemos aquí en el slide, ¿no? Las cuestiones prerrenales, ¿no? Pueden afectar la bomba, pueden afectar el riñón, como por ejemplo la hipertensión, el uso de anticoagulantes, y justamente estas son causas de sangrado, causas prerrenales, causas de entrada del riñón, antes del riñón, por donde vienen las venas, por donde vienen las arterias. Si hay hipertensión, si el paciente toma anticoagulantes, si tiene una anemia especial que se llama sickle cell, ¿no? O en el caso de algunos alimentos como la betarraga que tiene la orina, o algunas comidas que tienen pigmentos como la anilina, pueden hacer que la persona tenga orinas de color rojo y la persona se confunda con un problema de hematuria. Ya cuando el problema es dentro de la bomba, en el riñón, ¿okay? En el riñoncito, que nosotros tenemos dos usualmente, el cáncer, los cálculos, los divertículos, los riñones poliquísticos, los riñones en ascensor, ¿no? Que son riñones un poco extraños, en los cuales la persona va a subir y bajar el riñón y eso le produce sangrado, ¿no? Lógicamente, si usted ha tenido un golpe, un traumatismo en el riñón, ha caído de costado, de costas, contra un fierro, contra un montículo y se ha golpeado la zona lumbar, puede tener un sangrado agudo, ¿no? Una infección o una inflamación como la nefritis y el sangrado renal idiopático, ¿no? Que se conoce como hematuria idiopática, que es un tipo de sangrado. Como ven hasta ahorita, que estamos avanzando un poquito en la charla, hay muchísimas causas entre antes del riñón, como durante, dentro del riñón, que pueden producir sangrado. Entonces, el sangrado como signo o como síntoma no es algo que nosotros le damos pasar superficialmente, ¿ok?
Adicionalmente a ello están todas las causas que están después del riñón, después de que se produjo la orina, en el momento de la colección de la orina, en el momento del descenso de la orina del riñón hacia la vejiga a través del uréter, en todo ese trayecto puede pasar situaciones que produzcan un problema de sangrado, como por ejemplo un cálculo, ¿no? Que al momento de salir del riñón comienza a arrastrarse por el uréter, y en el uréter es cuando produce el problema de el raspado del uréter y produce un sangrado, ¿no? Puede haber una obstrucción, puede haber un tumor. Siempre la principal preocupación de los pacientes y de los médicos son los tumores, y los tumores de riñón, de uréter y de vejiga dan sangrado. Lógicamente, estos tumores tienen una distribución etaria y tienen unos factores de riesgo que vamos a ver a posteriori, ¿no? ¿Qué otras cosas más pueden producir sangrado que la gente muchas veces no considera, ¿no? Las infecciones de orina producen sangrado. Sí, señores, las infecciones de orina pueden producir un sangrado. Hay lo que se llama la cistitis hemorrágica, que no es otra cosa que una infección que produce sangrado, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La clamidia, la gonorrea, pueden producir sangrado sin que nosotros lo sepamos. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de las causas posibles de una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual, tiene que pasar por la cabeza del médico, sobre todo si el paciente es joven, sobre todo si el paciente está en edad reproductiva, ¿no? Este diagnóstico se debe ir alejando más a medida pues, que usted tenga una pareja estable, que usted tenga 50, 60 años, las posibilidades de tener una infección de transmisión sexual son más bajas, ¿no? En el caso del cáncer femenino, el cáncer de útero, el cáncer de ovario, ¿no? El cáncer de vagina, ¿no? Pueden producir problemas de sangrado o de pseudosangrado, ¿no? Una pseudohematuria se llama. Y en algunos casos, cuando el paciente ha sido sometido a procedimientos diagnósticos terapéuticos como la cistoscopia, la ureteroscopia. Hablar de sangrado urinario es un tema de verdad bastante amplio y no, si tratamos de desenvolver el rollo, esta madeja que está en esta encrucijada del sangrado, nos vamos a dar con la sorpresa de que son muchísimas las causas y nos tomaría semanas conversar solamente en las causas de sangrado. Hoy día vamos a tratar de hablar de algunas cosas relevantes para que ustedes tengan a bien saber. Por ejemplo, ¿cómo influye la edad en la sospecha del diagnóstico del sangrado? ¿Ok? Cuando uno es joven, las posibilidades de sangrado generalmente son infecciosas o cálculos. A medida que pasan los años, a partir de los 50 años generalmente, ya las infecciones o los cálculos comienzan a perder prevalencia en la cabeza del médico, en el pensamiento del médico, ¿no? En la sospecha diagnóstica, y uno comienza a inclinarse ya hacia los tumores, ¿no? Y esta edad va a tener que ver mucho con la constitución anatómica de la persona, pero también con los antecedentes. Por ejemplo, un fumador va a tener muchas chances de hacer cáncer de vejiga y de riñón, aparte del cáncer de pulmón. Entonces, si una persona que es fumadora empedernida acude a la consulta diciendo, doctor, yo me fumo 2, 3 cajetillas al día, y viene con sangrado y tiene más de 50 años, las posibilidades en el pensamiento del médico en cuanto a diagnóstica va a ir aumentando, se va a ir inclinando hacia la balanza hacia el cáncer. Si el paciente es obeso, tiene obesidad mórbida, podemos estar frente a un cáncer de riñón. Si el paciente nos ha dicho, yo he tenido, mi tío y mi abuelo han tenido cáncer de riñón, ahí vienen los antecedentes familiares, ¿no? Puede ser un indicativo, ¿no? De que este paciente entra en sospecha, ¿no? Pero va a tener mucho que ver la edad, ¿no? Muy raro que en un joven encontremos un cáncer de vejiga o un cáncer de riñón. Muy raro, entonces por ahí va más bien los problemas de cálculos, los problemas de infecciones en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos jóvenes de 30 años, que tienen muchas parejas sexuales, que tienen una vida sexual muy activa, las enfermedades de transmisión sexual son a la cabeza, ¿no? Muchos inclusive pensarán, pero ¿qué tiene que ver la hematuria con la gonorrea, con la clamidia? Pues sí, produce sangrado, ¿ok? Las enfermedades de las vías urinarias per se pueden producir sangrado, ¿no? Acordémonos que la función de las vías urinarias es la de filtrar la sangre, ¿no? A través del riñón, llevar todos esos desperdicios por la orina hacia la vejiga y posteriormente eliminarlos al exterior. Entonces, cualquier
parte de la vía urinaria, a la larga, se está comunicando con el exterior. Cualquier parte de la vía urinaria tiene irrigación, esto es vasos sanguíneos, vasos y nervios, ¿no? Tiene venas, tiene arterias, tiene nervios, y todas estas estructuras anatómicas, los órganos que forman el aparato genital, perdón, el aparato urinario, pueden sangrar, y al sangrar se pueden manifestar con coloración roja en la orina. Por último, las infecciones de manera directa o indirecta pueden producir sangrado, como lo mencionaba hace un ratito, la cistitis hemorrágica. Sin embargo, y esto sí lo tenemos que señalar, y esto ya es parte del diagnóstico, el paciente con sangrado en la orina puede no percibirlo. Entonces ahí es donde nosotros entramos a las dos causas de sangrado, o a los dos tipos de sangrado, ¿no? El sangrado evidente, ¿no? Es la hematuria macroscópica, se llama. Macro viene de grande, ¿no? En este caso, la hematuria macroscópica se ve, ¿no? El paciente ve la orina roja, ¿ok? Doctor, tengo orinas rojas, tengo coágulos, ¿no? Doctor, mi abuelito tiene 60 años, no han estado hablando con la próstata y de repente comenzó a orinar con coágulos, estamos preocupados, ¿no? Pero también puede no verse y descubrirse en un examen de orina de rutina. De repente usted se está haciendo su chequeo anual para el trabajo y dentro de la evaluación encuentran sangre en la orina. Eso se llama hematíes, ¿no? Hematíes presentes en la orina, ¿no? Bastan 3 a 5 glóbulos rojos para que uno haga diagnóstico de hematuria, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esto, no? ¿Cómo enfrentar esto? En Norteamérica existe lo que se llama el One Day Hematury Clinic. Esto es, la evaluación en un día del sangrado de orina. O sea, en Norteamérica, este One Day Hematury Clinic lo que hace es descartar cualquier causa de sangrado de orina peligrosa para el paciente. Lógicamente, como vimos hace un rato, va a depender de la edad del paciente. El paciente entra en la mañana al hospital y en la tarde sale con el diagnóstico. ¿Por qué? Le estudian tumores, le estudian problemas de la sangre, le estudian problemas del riñón, le estudian cálculos, le estudian infecciones, y el paciente, luego de esa evaluación, sale con un diagnóstico. Pero no todos los pacientes van a esa evaluación. ¿Quiénes van en estas clínicas de sangrado en Norteamérica? Los que tienen hematuria visible, ¿ok? O los que tienen hematuria no visible, hematuria microscópica, persistentemente por más de una semana. Entonces, una persona está con hematuria microscópica seguida, entra en este protocolo con resonancias, tomografía, perfiles de coagulación, cistoscopia, toda la batería de exámenes necesarias para el diagnóstico de hematuria, para que vean lo importante que es la hematuria en un país de primer mundo. Lamentablemente aquí nosotros en el Perú tenemos muchos recursos, tanto humanos como recursos de infraestructura, que nos limitan a los médicos en tratar de realizar estos exámenes similares a los países de primer mundo. Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Dentro de lo que es el diagnóstico, ¿no? Para fines de la sangrado de orina y de cualquier enfermedad, todos los pacientes tienen que pasar por una anamnesis, que no es otra cosa que la conversación que tienen con el médico. El médico tiene que hurgar como detective, como un buen sabueso, ¿no? Buscar los síntomas, asociar los síntomas, preguntarle los antecedentes personales, los antecedentes de la familia. Tiene que hacer un examen clínico. No podemos concebir que un paciente haya sido evaluado por un médico sin que haya sido examinado. Eso tiene que ser, de todas maneras, parte de la evaluación médica. El paciente tiene que ser examinado, ¿ok? En el caso de algunas personas, de algunos diagnósticos, los pacientes van a necesitar hacer algunos exámenes o algunas pruebas de imagen, como de ecografía. Eso va a depender de la enfermedad que esté estudiando uno, y en algunos casos hay que pedir algunos tipos de procedimiento como la cistoscopia. Esto es en medidas generales, pero ¿qué hacemos en el caso del sangrado de orina? ¿Cómo enfrentamos la anamnesis, ¿no? La anamnesis, que no es otra cosa que la entrevista del paciente, ¿no? Hay una serie de cosas que podemos conversar, y aquí sí tenemos que darnos un poquitito de tiempito para conversar respecto de cada punto. Doctor Eric, se sigue escuchando bien, ¿no? Sí, sí.
No tengo retorno, me da disculpa. Ok, entonces, la edad y el sexo, ¿cómo afectan la edad y el sexo en los varones? En los pacientes que están con este diagnóstico de hematuria o sangrado. En varones mayores de 50 años, por ejemplo, el cáncer de vejiga es la causa más frecuente, ¿ok? El cáncer genitourinario es más frecuente en varones, y las mujeres, por ejemplo, a partir de 40 o 45 años, ¿no? Cuando están entrando en menopausia, pueden tener sangrados hemorrágicos vaginales, ¿no? Consecuencia del cambio de las hormonas, ¿no? De la menopausia, que puede generar algún tipo de factor de confusión al momento de la toma de muestra de orina. Dependiendo el momento de aparición de la micción, ¿no? Porque ¿en qué momento? Y esa es una pregunta que muchos médicos nos olvidamos de hacer cuando vemos un caso de sangrado, ¿no? ¿En qué momento comienza usted a orinar con sangre? ¿En el primer chorro, ¿no? Cuando termina de orinar al final del chorro, o usted orina con sangre durante todo el momento que está orinando? Porque es diferente. Cuando es en el primer chorro, usualmente uno está pensando en el varón en un problema de uretra, ¿no? En un problema en el pene, la uretra, en el canal por donde orinamos. Cuando el sangrado es al final de la micción, usualmente uno está pensando en el cuello de la vejiga, en alguna patología o inflamación de la próstata en el caso del varón. Y cuando el sangrado es durante toda la micción, o sea, el paciente le dice a uno, doctor, durante todo el momento que estoy orinando, veo que sale orina roja, entonces uno piensa que ya el problema es sobre el cuello vesical, es o en la vejiga, o en el uréter, o en el riñón, ¿no? Eso es cómo se presenta con respecto a la aparición de la micción. El dolor es otro síntoma asociado que tenemos que explorar muchísimo con el paciente. Y esto ustedes que son pacientes y aquellos mis colegas que me están escuchando, tomar bastante acuciosidad con el dolor, porque el dolor asociado, ¿no?, a una hematuria, por ejemplo, hay pacientes que tienen sangrado y no tienen dolor, ¿no? Esto era un signo patognomónico del cáncer de vejiga, ¿no? Palabras de mi padre, ¿no? Hematuria macroscópica indolora es indicativa de cáncer de vejiga, ¿no? Y si a eso le suma usted que está con un paciente fumador crónico, pues las chances de estar frente a un cáncer de vejiga son bastante amplias. El dolor de riñones, la hematuria microscópica y sobre todo el palpar una masa en la zona renal, ¿no? Esta es la trilogía del cáncer de riñón. Dolor en la zona renal, sangrado en la orina y la palpación de un tumor en la zona abdominal o en la fosa renal son patognomónicos de un carcinoma de riñón, de un cáncer de riñón, de lo que se denomina por frecuencia un carcinoma de células renales. Esta triada cada vez es menos frecuente, esta triada se ve más o menos en un 20%, 25% de pacientes. No es ya un diagnóstico, ¿no? Generalmente los tumores renales actualmente llegan como incidentaloma, ¿no? Uno los va diagnosticando por una prueba que se hacen a veces de rutina como una ecografía. La presencia de coágulos llama la atención porque siempre que haya coágulos en la orina va a indicar sine qua non que hay un sangrado importante, un sangrado significativo, o una hematuria significativa, y una probabilidad, cuando hay un sangrado importante, de una patología significativa. Cuando hay coágulos hay que preocuparnos. La presencia de coágulos en la orina es preocupante, y eso es lo que nosotros tenemos que sacarnos de esta charla. Presencia de sangre en la orina con coágulos abundantes, hay que preocuparnos, ¿ok? Los coágulos amorfos usualmente tienen su origen en la vejiga y en la próstata, y los coágulos vermiformes, ¿no?, en forma de gusano, vermiformes, perdón, usualmente tienen que ver con patologías del uréter o del riñón, ¿no? Si uno quiere tratar de dilucidar la forma de los coágulos, uno se va a dar cuenta más o menos si tiene forma de gusanito, este sangrado viene del riñón o viene del uréter, ¿no? Porque justamente toma la forma del conducto que lo desplaza. No es inusual que los pacientes tengan síntomas urinarios de tracto inferior, ¿no?, como aumento de la frecuencia, como la necesidad imperiosa de ir al baño. En el caso de pacientes con crecimiento prostático, el sangrado puede estar presente sobre todo en próstatas voluminosas. La literatura dice que las próstatas de más de 100 gramos pueden producir sangrado. Aquellas que tienen un índice de
oclusión intravesical prostática de más de 2 centímetros también. Tal vez la charla le parezca un poquito técnica, pero tenemos que hablar de tecnicismos al momento de hacer diagnóstico diferencial. Y es importante que nuestros colegas que nos están escuchando consideren estos tips o estas perlas, o como dicen los brasileños, estas dicas, ¿no? Para estos trucos diagnósticos. Solamente en la anamnesis, como ustedes estarán viendo en este momento, hemos hablado muchísimas cosas que podemos preguntarles al paciente, ¿no? La edad, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿En qué momento de la micción se presenta el sangrado? Si hay dolor asociado, los coágulos, la forma de los coágulos, ¿no? Los síntomas urinarios. Todo eso nos va diciendo, nos va acercando al diagnóstico. Solamente miren lo rico y lo importante que es la anamnesis en el momento de la consulta. Porque solamente haciendo estas preguntas nosotros ya comenzamos a pensar en una posibilidad diagnóstica. Un jovencito de 25 años con hematuria, sin coágulos, difícilmente va a ser un cáncer. Un jovencito de 25 años con hematuria, con sangrado visible, puede ser una infección o un cálculo. Y si el jovencito le dice, yo he tenido cálculo anteriormente, pues el diagnóstico prácticamente clínicamente se ha hecho. Entonces, es importante, valiosísima la entrevista con el paciente. Es importantísima la primera consulta que ustedes tengan con su médico. Importantísima, porque es ahí donde se tiene que escarbar en mayoría la sintomatología del paciente, ¿no? Seguimos hablando solamente de anamnesis. Los antecedentes médicos o quirúrgicos del paciente son importantes, ¿no? Hay que registrar si ha tenido enfermedad renal, si ha tenido cirugía renal, si ha tenido cirugía urológica, porque esas son causas de sangrado. Hay que ver si es una persona que tiene antecedentes de transmisión sexual, ¿no? A medida que hay más alta tasa de recambio de parejas, esto es que la persona tiene muchas parejas sexuales, las posibilidades de hematuria aumentan, ¿no? En el tiempo y en frecuencia. Hay que preguntarle al paciente si ha tenido algún tipo de manipulación, sobre todo en mujeres o con mujeres que han tenido maniobras abortivas. MA para los médicos, ¿no? Y estamos en un país de tuberculosos. Nunca podemos dejar de pensar, eso lo pueden dar fe nuestros colegas que me están escuchando, no podemos dejar de pensar de la tuberculosis renal como una causa de sangrado. Siempre hay que pensarlo, sobre todo cuando no encontramos la causa de fondo. Una prueba para despistaje de cáncer de tuberculosis es suficiente y vas a encontrar un bacilo de Koch en orina para hacer diagnóstico de tuberculosis urinaria, por si acaso. Muy sencillo el diagnóstico. Algunas personas, y aquí está el uso de fármacos, no como fármacos, algunas personas toman anticoagulantes por enfermedad de fondo. Cuando el INR, cuando las sustancias que producen la anticoagulación no se equilibran bien con el organismo, puede hacer que la persona sangre, y eso es bastante sencillo de evidenciar, porque uno le pregunta si hay sangrado en las encías, ¿no? Si ha tenido sangrado en las heces, ¿no? Estas personas anticoaguladas comienzan a sangrar por varias partes del cuerpo, no solamente por la orina, y es un indicativo a veces de que no se está controlando adecuadamente la coagulación por estas sustancias. Si el paciente te dice, soy fumador, pues, y tengo sangrado, las posibilidades de estar ante un cáncer de vejiga son muy importantes. No fumen. El cáncer de vejiga da cáncer, el cigarrillo está comprobado de que da cáncer de pulmón. Para que usted equipare su pulmón, si usted deja de fumar hoy día y usted quiere tener la misma chance de cáncer de pulmón de una persona que no fuma, tienen que pasar 10 años sin fumar. Y esto no se reproduce en cuanto a cáncer de vejiga. En cáncer de vejiga usted puede haber dejado de fumar muchísimo tiempo y, sin embargo, sigue con riesgos de cáncer de vejiga elevados. Así que no fume. Uno de los cánceres más difíciles de tratar, uno de los cánceres más penosos para el paciente, uno de los cánceres que muchas veces los urólogos nos doblega la enfermedad, es el cáncer de vejiga. Entonces, no fumen, por favor. Quiten esa mala costumbre de fumar, porque las consecuencias en cuanto a enfermedad de cáncer de pulmón, de vejiga y de riñón son bastante altas y son muy penosas de manejar.
una hemorragia vaginal, un sangrado vaginal, una menstruación, puede teñir la orina de manera incidental y producir hematíes, y eso en la orina, presencia de hematíes, y eso confundirá al médico. Importante preguntarle al paciente, a la mujer en este caso, si está menstruando. ¿Ok? Y por último, pues, los factores de riesgo laborales. Hay profesiones en las cuales las personas pueden absorber estas sustancias y a la larga aumentar sus chances de cáncer de vejiga, como son aquellos que trabajan con aminas aromáticas, con derivados del benceno, y los que trabajan en la industria del caucho, del petróleo, y los coronarios y los colorantes, porque tienen riesgo de carcinoma de riñón. Entonces, es importante en qué trabaja, ¿no? A veces los pacientes me dicen, doctor, pero ¿por qué me pregunta tanto? ¿Por qué me pregunta qué trabajo? ¿Por qué me pregunta en qué me desempeño? Si trabajo con químicos. Justamente por eso, en el caso de la hematuria, el trabajo es un factor de riesgo importantísimo. Los que trabajan con el petróleo, en la ingeniería petrolera, tienen chances grandes de hacer estas enfermedades, una enfermedad ocupacional. Y una vez que conversamos, y como ustedes habrán visto, largo y tendido con el médico, viene la parte de la habilidad del médico para hacer el diagnóstico de la enfermedad del paciente. Viene el examen clínico, ¿no? Cuando el médico utiliza sus sentidos para hacer el diagnóstico. ¿Por qué la medicina dura 7 años de estudios? En Cayetano bueno, eran 8 en mi época, ¿no? ¿Por qué dura tanto tiempo? Porque en ese tiempo nuestros profesores nos entrenan, ¿no? Nos ayudan a adquirir habilidades diagnósticas, y las habilidades diagnósticas primordiales de todo médico son sus sentidos: la visión, el oído, la palpación y el olfato, ¿no? Hay, por ejemplo, infecciones características por el olor. Usted entra y dice, este paciente tiene pseudomonas. Solamente cuando usted entra al cuarto del paciente y dice tiene una infección por pseudomonas, solamente por el olor. O al momento que usted ve a un paciente que se está retorciendo de dolor en la emergencia, ha llegado con sangrado, y el médico urólogo ávido que ha tenido mucha experiencia dice, esto es un cólico renal, posiblemente es un cálculo que está bajando. Hace una tomografía y sale el diagnóstico. Entonces, la expertise del médico primero se comprueba en la anamnesis, y de ahí en sus manos, en su oído, en su olfato, en su visión, para tratar de hacer el diagnóstico. Y en este caso, la exploración física es básica, pues, ¿no? Desde el momento que le toman las funciones vitales, si está con presión alta, ¿no? Las enfermedades del riñón pueden producir aumento de presión alta, lo que conversaba al inicio con el ejemplo de la bomba, que hace una insuficiencia renal y que produce sangrado, ¿no? Si hay un quiste en el riñón, por ejemplo, que produzca un sangrado hacia el lumen, va a producir una hematuria. Entonces, el sangrado se puede producir por hipertensión. Si el paciente llega pálido, ¿no? Hay enfermedades como el lupus, por ejemplo, como la anemia hemolítica y la misma insuficiencia renal, que hacen que el paciente palidezca. Es difícil que el sangrado per se produzca una disminución importante de la sangre en los vasos sanguíneos como para que el paciente haga una palidez aguda, ¿no? Es muy raro, tendría que ser un sangrado muy, muy importante, podría ser, pero generalmente la palidez va de la mano de enfermedad crónica. Los pacientes pueden tener, por ejemplo, hinchazón, ¿no? Lo que los médicos llamamos edema, ¿no? Y esto generalmente consecuencia de 2 enfermedades a la cabeza, ¿no? El síndrome nefrótico o la misma insuficiencia renal. Vamos hablando bastante durante esta charla, ustedes estarán dando cuenta de insuficiencia renal. Importante la insuficiencia renal como causa de múltiples enfermedades, ¿ok? Importante porque la insuficiencia renal es consecuencia de 2 enfermedades muy frecuentes en nuestro medio, que son la hipertensión y la diabetes. Ojo, ¿ok? Estamos hablando durante toda la charla de que la insuficiencia renal está metida por todos lados como causal de sangrado de orina. Entonces, si usted es diabético o si usted es hipertenso, o peor aún, si usted tiene ambas enfermedades, a raya hay que mantener la presión, a raya hay que mantener el azúcar, porque esto puede producir insuficiencia renal. ¿Ok? Mucho cuidado con eso.
La vez pasada, por ejemplo, conversaba con un colega y le decía, que es cardiólogo, me decía, ¿existe alguna causa o alguna sospecha de sangrado que tenga que ver con el corazón? Y le dije, claro, la presencia de un soplo, ¿no? Un soplo cardíaco de origen nuevo, o sea, una persona que nunca tuvo soplo, puede ser signo, y sí me lo corroboró un colega, de endocarditis bacteriana subaguda, ¿no? Y esa es una causa hematuria. Entonces, importante, ¿no? Ya si durante el examen el médico palpa una masa, un tumor en el abdomen, ¿no? Ya si el médico ve en la tomografía o en la ecografía es un examen tan sencillo, la ecografía va a ayudar muchísimo, sobre todo para evaluar riñón, vejiga y próstata, ¿no? Ayuda para uretes, ojo. Pero la ecografía, pues si uno hace una ecografía, pasa el transductor por la zona del riñón y uno ve que tiene una dilatación importante, pues tiene una hidronefrosis. Usualmente las hidronefrosis están asociadas a un cálculo, entonces uno ya va orientando el diagnóstico del paciente, ¿no? La hidronefrosis es muy raro que se palpe, por si acaso. Estamos adelante un poquito en los exámenes, ¿no? El paciente puede tener laceraciones, puede tener contusiones, ¿no? En el abdomen, en el arco costal, puede tener fracturas, ¿no? Y eso indicamos que estamos ante un traumatismo evidente, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, en deportistas, ¿no? En ciclistas, en motociclistas, ¿ok? Que caen de costado, no le dan mucha importancia, ¿no? Y a las 2, 3 horas, en los que hacen skateboard, por ejemplo, y se caen con los que hacen skateboard cuando caen en horcajadas que hacen un traumatismo uretral, o cuando caen de costado, cuando los fierros estos con los que hacen piruetas, todos son un traumatismo renal y no se dan cuenta hasta 1 o 2 horas después de que comienzan a orinar con sangre. Entonces, importante en la exploración física sumada a la anamnesis, ¿no? Al antecedente que cuenta el paciente, saber si ha tenido algún accidente en la zona del riñón, ¿no? Es bastante fácil de averiguar, porque usted le pregunta, ¿se ha caído? ¿Se ha golpeado? Y encima usted encuentra una laceración, un moretón en la zona del riñón comprometido, pues uno se está acercando a la causa en este caso, de un posible traumatismo renal, ¿no? ¿La próstata puede ser que haya sangrado? Sí, y aquí, importante, paciente de más de 50 años. Con sangrado hay que descartar cáncer de próstata, cáncer de vejiga y cáncer de riñón. Varón de más de 50 años con sangrado, cáncer de vejiga, cáncer de próstata y cáncer de riñón. ¿Cómo se descartan estos exámenes, estas patologías de manera sencilla? Con una ecografía de riñón y de vejiga. Inicialmente, que las ecografías las encontramos en todo el país, en todos los departamentos, ¿no? En todas las regiones tenemos ecografistas. Y con el tacto rectal, ¿no? Que nos va a ayudar a discernir si hay o no un problema en la próstata. Lógicamente, si tenemos a la mano una resonancia o una tomografía, va a ser de mayor ayuda, pero no nos olvidemos que la próstata está dentro de los diagnósticos importantes y causas importantes del sangrado, ¿no? Y una vez que hemos conversado con el paciente, una vez que hemos hablado con el paciente al respecto de la hemos explorado todos los síntomas, hemos examinado adecuadamente al paciente, entonces, ¿qué nos queda? La utilización de pruebas que nos apoyen el diagnóstico, ¿no? ¿Qué pruebas podríamos nosotros solicitarle a una persona? Pues un análisis de orina, ¿no? Si la hematuria o el sangrado es muy evidente, lógicamente, el análisis de orina pues, va a ser comprobatorio, ¿no? ¿Qué más, no? Vamos a encontrar hematuria microscópica. En algunos casos, el paciente se lleva con la sorpresa de que, a pesar de que su orina aparentemente es amarilla, hacemos el examen de orina y ahí sale la hematuria microscópica, ¿no? Que son 3 o más eritrocitos por campo, y que nos indica una simplemente presencia de sangre, no nos dice la causa, ¿no? La microscopía de contraste es importante porque nos ayuda a ver la forma del sangrado, ¿no? La forma del glóbulo rojo que pasa cuando pasa por el glomérulo, ¿no? Sería la hemorragia glomerular, de la no glomerular, ¿no? Y se ven, pues, un 80% de eritrocitos alterados en la glomerular y una
con una gran sensibilidad y especificidad. No se le casi escucha. ¿Perdón? Hola, ¿hay problema de audio? Escuchando entrecortado. Asumo que por la señal, doctor Eric, ¿ah? Pero sí, estamos con la charla. Me avisas de todas maneras, por favor. Entonces, otra cuestión importante, pues, en cuanto a las pruebas diagnósticas, aparte del examen de orina. Siempre que se hagan ustedes un examen de orina, es importante dejar el cultivo para ver si logramos detectar el posible agente infeccioso causal, ¿no? Siempre que haya un examen de orina, hay que hacer un cultivo de la mano. La citología urinaria es un examen técnico ya. Esta citología es para diagnosticar cáncer de vejiga, ¿no? Y las pruebas de función renal, que la prueba padrón sería la detección de creatinina, ¿no? Luego de colectar orina, estudiar la orina, la urea y la creatinina en sangre y en orina, uno hace una fórmula matemática y obtiene la depuración de creatinina, que nos va a ayudar a ver si el riñón está funcionando bien o no, para ver si estamos frente a una insuficiencia renal aguda o crónica. La prueba de perfil de coagulación es básica. ¿Por qué? Porque sobre todo en las personas que toman anticoagulantes, porque esa puede ser la causa de sangrado y es una causa bastante sencilla de corregir. Uno corrige el INR, ¿no? Y con eso uno consigue mejorar el sangrado y aliviar la preocupación del paciente, ¿no? El hemograma nos va a ayudar a ver si hay anemia aguda y si hay también problemas infecciosos, si hay anemia crónica, ¿no? El hemograma es una herramienta diagnóstica bastante importante que muchas veces nos olvidamos de pedir ante el sangrado evidente en la orina, ¿no? Y ahí ya vienen los exámenes complementarios, ¿no? Los exámenes que ayudan a ver ayudan a dilucidar al médico el origen final del sangrado, ¿no? La ecografía, que es un examen, como decía hace un rato, que no es oneroso, que la ecografía está en muchas partes del país, ¿no? Está en bastantes regiones y da bastantes ayudas, sobre todo en cálculos. En riñón se pueden ver cálculos, en vejiga se pueden ver cálculos, ¿ok? Nos ayuda a ver el tamaño de la próstata, nos ayuda a ver la presencia de cálculos en la vejiga, en algunos casos de pólipos en la vejiga sospechosos de cáncer, ¿ok? En el riñón, ¿no? Nos puede ayudar a ver dilataciones como la hidronefrosis, nos puede ayudar a ver tumores importantes, de tamaño importante del riñón, ¿cómo no? Quistes en el riñón, ¿no? La ecografía, sin embargo, tiene sus límites, depende del operador y también depende del equipo, ¿no? Porque hay equipos con traductores que no son tan buenos, que no son tan modernos y no nos dan imágenes tan adecuadas, pero nuevamente es un examen que no es muy caro y es un examen que está en todos lados, es un examen muy útil. Sería importante contar con este examen tan valioso en las emergencias del país, ¿no? No todas las emergencias tienen ecografistas, ¿no? Sobre todo en los hospitales públicos, ¿ah? Desde el punto de vista de la urografía, es un examen antiguo que todavía se utiliza, sin embargo, es un examen que cada vez más va cayendo en desuso porque ya tenemos pues la tomografía y la resonancia. Sin embargo, la urografía, antes era llamado el examen, la reina de los exámenes de la urología, ¿no? Pero, como les decía, a la fecha ya está siendo reemplazado este examen reina de la urología por la resonancia y la tomografía, primordialmente por la tomografía, que es lo que más tenemos en los hospitales a la mano. La tomografía, pues, nos puede ayudar a discernir, ¿no? Por ejemplo, y lo vamos a conversar, lo tenemos programado ya con el doctor Eric, ¿no? Nos puede ayudar a discernir, por ejemplo, los cálculos, ¿no? Un cálculo es una masa dura, hecha de cristales dentro de la vía urinaria, que se puede, como no, desplazar, que puede, como no, obstruir, y que puede producir, además, como no, Hay problemas de infecciones. retorno, doctor. ¿Aló? ¿No hay retorno? ¿Hola? Ha habido un periodo de silencio. Un poco raro, pero bueno, seguimos, ¿no? Es un poco raro, de verdad. Debe ser la señal, porque yo lo veo acá, mi señal adecuada, de repente por allá. De todas maneras, lo estoy grabando para emitirlo posteriormente si es que gustan, ¿no?
La tomografía, como les decía, es un examen de mucha ayuda porque nos va a decir los cálculos, el número de cálculos, los tumores y la densidad de los tumores. Esto los médicos lo conocemos como las unidades Hounsfield. La máquina nos puede decir la tumoración, qué tipo de densidad tiene, y esta densidad nos puede hacer sospechar de cierto tipo de diagnóstico. Por ejemplo, los cálculos usualmente tienen densidades Hounsfield muy altas, además que los cálculos son redondos, ¿no? Son ovalados, son localizados, tienen tamaños pequeños y tienen densidades Hounsfield, unidades Hounsfield muy altas. En cambio, cuando estamos frente a una tumoración, en el riñón puede ser una densidad de cáncer, como puede ser una densidad de sangrado, como puede ser una densidad de líquido, ¿no? Entonces, la tomografía nos da ese discernimiento para ver las masas renales, sobre todo, porque uno detecta una masa renal en la ecografía y es como ver dentro de un automóvil una persona con lunas polarizadas, ¿no? No nos da una idea exacta. En cambio, la tomografía y la resonancia nos ayudan muchísimo para discernir cuando estamos hablando de masas en el riñón. Definitivamente la tomografía nos va a ayudar en el diagnóstico de masas en la vejiga, del cáncer de vejiga. ¿Ok? Y hay un examen que los urólogos hacemos muchísimo, y esto era parte de este Hematury Clinic, ¿no? One Day Hematury Clinic, es una evaluación de la hematuria en un día, ¿no? Que hacen los norteamericanos, que es parte de todo esto. Todos estos exámenes generalmente se hacen en un día, ¿no? Un examen de orina, se hace un hemograma, se toma un cultivo, se espera resultados, se hace una ecografía. Es más, los norteamericanos casi no hacen ecografía, van de frente a tomografía y una vez que tienen todos esos exámenes lo llaman al urólogo para que le haga una cistoscopia, con cistoscopio flexible al paciente para ver si detecta un tumor en la vejiga. Entonces, todo eso que se hace usualmente en Estados Unidos en un día. Es una rutina para cierto tipo de pacientes, no para todo paciente. ¿Y en qué consiste la cistoscopia? Pues la cistoscopia consiste en entrar con una cámara, ¿no? Muy pequeñita por la uretra, llegar hasta la vejiga y mirar si hay alguna tumoración. Podemos llegar inclusive al riñón, eso ya se llama ureteroscopia, ¿no? Pero ya es un examen un poco más largo, amerita una analítica preoperatoria, amerita una evaluación por el anestesiólogo, por el cardiólogo, y usualmente no lo hacemos de rutina, la cistoscopia se puede hacer en un consultorio o en la mesa del hospital de una manera más rápida, ¿no? Y la citoscopia puede hacer diagnósticos de cáncer vesical ipso facto, ¿no? Tomarle una foto y conversar posteriormente con el paciente. En algunos casos de sangrado que uno piense que tiene origen renal, uno puede tomar una muestra de riñón, una biopsia, se toma a nivel de la fosa renal, se ingresa con una aguja bastante amplia, se toma un piquete, un par de piquetes, se manda al patólogo y nos dice si estamos con algún problema en el riñón. Los tumores renales usualmente no se hace biopsia, pero hay enfermedades como la glomerulonefritis, que sí, y de eso nos podrían hablar largo y tendido nuestros queridos colegas de nefrología. ¿Qué más puede ser, no? O sea, ¿qué más podría ser, doctor? Y si no es nada de eso que usted me ha hablado ahorita, que puede ser un cáncer, que puede ser un cálculo, estoy asustado, doctor, ¿qué otra cosa podría ser? Pues una pseudohematuria, haber consumido betarraga, por ejemplo, ¿no? Haber consumido alguna comida con tintes que puede hacer que la orina cambie de color. Puede haber algún problema de la sangre, alguna displasia sanguínea, ¿no? Alguna malformación vascular que mande por momentos gotitas de sangre a la orina y eso haga, ¿no? Estas malformaciones arteriovenosas que existen, los hemangiomas, por ejemplo, hay hemangiomas dentro de la uretra, por ejemplo, que producen este sangrado. El diagnóstico es cistoscópico. Algunos deportistas hacen sangrado y esto es muchas veces se considera idiopático. No solamente hacen sangrado cuando hacen deporte, ¿no? Levantan pesas, corren, saltan, tienen ese esfuerzo. Futbolistas, hay un par de futbolistas también que tienen hematuria microscópica por ese esfuerzo, luego de que juegan fútbol, les da sangrado y llegaron, uno de ellos llegó a mi consultorio bastante preocupado y llegamos a esa conclusión, felizmente, ¿no? Que tenga un cuerpo extraño, ¿no? Hay inflamaciones.
el cáncer per se puede ser que sangre, no el cáncer de la vía urinaria, en cualquier otra parte del cuerpo puede ser, ¿no? Y enfermedades, como dijimos hace un ratito, la próstata, que no tiene nada que ver directamente con la vía urinaria, ¿no? Finalmente, pues uno se pregunta, doctor, ¿y el tratamiento? Como hay tantas causas, como hay tantas posibilidades, y uno no puede adivinar, doctor, estoy sangrando de una pastilla para que se me quite el sangrado, no existe ningún tratamiento con pastillas para quitar el sangrado, ¿ok? Si alguna persona le dice, vamos a hacer un tratamiento con pastillas para que mejore la coagulación o le quite el sangrado, bueno, eso usualmente no se trata con fármacos, ¿no? A veces las hemorragias de la próstata, por ejemplo, se pueden dar con algunos fármacos, pero no hay un fármaco que tenga el sangrado en la orina. Primero que uno no sabe de dónde viene. Entonces, doctor, ¿cómo se hace el tratamiento? ¿No? Y eso hay que verlo en grande, ¿no? ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento depende de la causa, ¿no? Así como esta causa tan rica, el tratamiento va a depender de la causa. ¿De qué causa? De la causa de fondo. Si el tumor es de vejiga, se hace un tratamiento, una resección transuretral de vejiga. Si el tumor es de el riñón, hay que hacer una nefrectomía laparoscópica. Si el tumor si eso es por causa de un cálculo, podemos hacer litotripsia, podemos hacer una cirugía láser. Si el problema es por un cáncer de próstata, hay que evaluarlo bien para hacer una cirugía o una radioterapia. O sea, como vimos que las causas, y vamos a retroceder un poquito los slides, eran muchas, lógicamente el tratamiento va a depender de esa causa. El sangrado de la orina, entonces, por lo tanto, no es un síntoma que debamos considerar pasajero y no es un síntoma que debamos subvalorar, sino más bien que debamos considerar el momento de hablar con el médico. Si es que usted ha notado que tiene sangrado en la orina, converse con su médico amplio y tendido y siga sus recomendaciones. Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante el tema del día de hoy. Podemos conversar muchísimo más, pero estaremos llanos a vuestras preguntas. Hay algunas preguntas, doctor, como las infecciones urinarias regularmente pueden originar sangrado en la orina. La gran mayoría de las veces las infecciones urinarias no dan sangrado en la orina, ¿ok? La gran mayoría de las veces. Si no, los urólogos estaríamos llenos de pacientes en la consulta con infección urinaria y sangrado en la orina, que se llama hematuria. Pero hay algunas infecciones urinarias que pueden dar sangrado, como por ejemplo la cistitis hemorrágica, que es una infección de la orina. Cuando uno hace la citoscopia ve varios puntos sangrantes, ¿no? Como la cistitis intersticial, sobre todo cuando hay un llenado rutilante de la vejiga. La cistitis intersticial, por si acaso, es una enfermedad de descarte. Es una enfermedad muy incómoda para la mujer, sobre todo, porque produce mucho dolor cuando hay llenado vesical. En ese caso, por ejemplo, puede haber sangrado, pero usualmente las infecciones no producen sangrado. Otra causa de presencia de hematuria microscópica, de sangre en la orina, hematíes, no macroscópica, microscópica, es la presencia de cálculos de Struvita o cálculos coraliformes en los riñones. Estos cálculos de Struvita se llaman cálculos de infección. Estos también son causa de presencia de hematíes en sangre. Se les invita a los presentes a poder realizar las preguntas vía el chat del Zoom. Tenemos algunas otras preguntas. Doctor, ya se había hablado que hay algunos alimentos que pueden teñir la orina, pero también existen medicamentos que pueden teñir la orina y parecer que fuese una hematuria. ¿Cuáles serían estos? Sí, se debería preocupar el paciente por ese motivo. Bueno, los alimentos, o sea, los alimentos usualmente, ya les dije, la betarraga a la cabeza, ¿no? También aquellos que consumen bastante papaya, la orina se puede poner oscura. Los que consumen té negro, estos tés chinos, que hay de varios colores, digamos, pueden teñir la orina. Y hay una medicina que bastante tiñe la orina y es la fenazopiridina, ¿no? Que es el medicamento principal, digamos, que produce un teñido de orina. Su efecto es justamente ese, ¿no? Pone la orina naranja y el paciente a veces se preocupa. Acordarnos que la fenazopiridina no debe combinarse con antibióticos por más de 3 días. ¿Ok?
¿ok? Si dan un poquito de lectura al principio activo, van a ver que no se recomienda su consumo concomitante con antibióticos, así que mucho cuidado con eso, ¿no? Pero nuevamente, si uno descarta la parte medicamentosa, si uno descarta la parte alimentaria y sigue con orinas rojas, pues la manera más sencilla es con un simple examen de orina. Un simple examen de orina al microscopio, una tira reactiva, le va a dar sangre. Si hay sangre, va a salir el hematía y el diagnóstico está hecho, hematuria. La causa no, pero sí el síntoma y signo. Recuerda que la hematuria es síntoma y signo a la vez. ¿Existe algún tratamiento específico y directo para la hematuria? Si usted quiere ir al médico porque está con sangrado para que el médico le dé una pastilla o le dé una ampolla para quitarle el sangrado, eso no existe. No hay manera. Hay que ver la causa del sangrado. Es como la fiebre. Usted tiene fiebre, toma una pastilla para el calor, para la temperatura, como el paracetamol, como el ibuprofeno, le baja la fiebre. Usa medio físico, le baja la fiebre, pero usted no sabe de dónde viene la fiebre. En la hematuria no hay ningún medicamento. Por ahí hay el denominado ácido tranexámico, ¿no? Que muchas veces se utiliza en discrasias sanguíneas, en alteraciones de potasio, ¿no? Cuando hay un sangrado más químico que un sangrado específico. Pero, por ejemplo, si usted tiene un tumor en el riñón, ¿qué pastilla le va a quitar el tumor en el riñón? Si usted tiene un cáncer de próstata, no hay manera de que la pastilla le quite el cáncer de próstata. Si usted tiene un cálculo, no existe ninguna pastilla que vaya a diluir el cálculo, que lo vaya a hacer polvito. No existe ninguna pastilla. Entonces, las causas, nuevamente, como decía, y el slide muy bueno, depende de la causa, ¿no? Si usted sabe la causa, puede hacer el tratamiento. Si usted no conoce la causa, no va a poder hacer un tratamiento. Nuevamente se les invita a los participantes a que puedan realizar sus preguntas mediante el chat del Zoom. La tele dice del día de hoy es causas de la sangre, causas de sangre en la orina, hematuria. Doctor, todos los cálculos renales van a conllevar a que haya presencia de sangre en la orina. La verdad que no. Un gran número de pacientes con cálculos renales no sabe que tiene cálculos. Los elimina y no sabe que tiene cálculos. Comenzando por ahí, muchos de los cálculos renales son asintomáticos. El paciente los elimina en microcálculos y no se da cuenta. Los cálculos generalmente dan manifestación de sangrado cuando bajan por el uréter, raspan el uréter y producen un sangrado, ¿no? Cuando salen del riñón, producen un sangrado. Cuando están en la vejiga, son muy voluminosos, pueden movilizarse, ¿no? Y producir sangrado. Hay cálculos en la vejiga tan grandes como un huevo. O sea, literalmente ustedes ven un huevo de gallina dentro de la vejiga. Se hace una placa de rayos X, se toma una ecografía y aparece ahí una más gigante, ¿no? Impresionante. Ustedes si tienen un huevo, eso de la gallina de los huevos de oro, uno lo ve literal ahí en una placa de rayos X que en forma ovoidea dice, caramba, eso es un cálculo, ¿no? Los cálculos pueden, como no, dar hematuria. El problema con los cálculos más bien es que pueden producir una obstrucción y la obstrucción producir una insuficiencia renal a largo plazo. Entonces, cálculo diagnosticado dependiendo del tamaño, hay que hacer tratamiento. Los cálculos se tratan a partir de los 5 milímetros para arriba. De 5 milímetros para abajo no se da tratamiento según las guías de salud, según la guía del Ministerio del MINSA de Perú y según las guías internacionales son a partir de los 6 milímetros. Entonces, no todos los cálculos se tratan, ¿ok? Las microlitiasis no se tratan y ese es un tema que tendremos pendiente para conversar con ustedes sobre litiasis renal. Doctor, solamente la dislipidemia, no teniendo en cuenta la obesidad, solo la dislipidemia, ¿puede llegar a causar hematuria? Per se no. Per se no. Si no, estaríamos preocupados, ¿no? Vivimos en un país donde la dislipidemia es bastante frecuente. Pero, por ejemplo, estos pacientes pueden tener problemas vasculares, pueden tener problemas de hipertensión asociados, ¿no? Un único síntoma generalmente es como la punta del iceberg, ¿no? Uno ve el síntoma del sangrado y cuando uno se mete al mar ve que es inmenso, ¿no? El problema. Entonces, paciencia, la hematuria puede ser simplemente una infección, un golpe, o puede ser una enfermedad bastante seria. Va a depender
generalmente de la edad, ¿no? Uno con la edad va sacando sus conclusiones. Un niñito, no hemos hablado de niños, podemos hablar de hematuria de niños, es todo un tema, hematuria macroscópica y microscópica pediátrica, que es otra cosa, otro tema, pero en el adulto, o sea, estamos hablando de un joven de puber, ¿no? De 11 a 15 años, un adolescente, ¿no? Estamos hablando de un adulto joven, de un adulto mayor, ¿no? De un adulto de 50 años, de 60 años, dependiendo del grupo etario, nosotros vamos a ir desplazando nuestras sospechas de diagnóstico. Un jovencito de 18, 20 años en actividad sexual, enfermedad de transmisión sexual, un cálculo. Uno de mediana edad, casado, con familia, la enfermedad de transmisión sexual va cayendo como posibilidad y aumentan los problemas ahí de hipertensión a partir de los 35 años, ¿no? Diabetes, ¿no? Aparecen los problemas de infecciones más serias, ¿no? Aparecen los cálculos. Una persona de 60 años para arriba, los tumores de próstata, de vejiga y de riñón, de cabeza. Un hombre de 60 años, una mujer de 60 años, en el caso de las mujeres solamente riñón y vejiga, en el caso del hombre, riñón, vejiga y próstata, siempre hay que considerarlo dentro del diagnóstico diferencial. Y nuevamente, una ecografía es un examen más sencillo, no es caro y ayuda muchísimo. Una ecografía, un examen de orina, ¿no? En nuestro medio, que es un medio con límite de recursos, ayuda muchísimo. Doctor, ¿en qué momento se debe acudir a un urólogo ante la presencia de qué tipo de signos, sintomatología? Uno ya debe decir, no, algo está pasando y yo debo acudir a un especialista. Lo mismo que se preguntaron los gringos cuando comenzaron a hacer esta clínica de solución de la hematuria mundi. Si tienes sangrado visible, al urólogo. O sea, tú ves sangrado, tú ves coágulos, al urólogo. Inmediato. No hay urólogo, al médico. A la posta. Sangrado, a la posta. Acuérdense que sangrado llama infección, llama tumor, se puede complicar, puede producir anemia aguda, ¿no? El paciente se puede desmayar. Entonces, usted ve el sangrado, ve los coágulos, al médico. Otra causa, usted nota que la orina se ha puesto roja, pero no sabe si le queda la duda, al médico. Tiene que resolver su duda. Y la tercera indicación para ir al médico es, si usted tiene sangrado en la orina, microscópico, usted no lo ve, pero se hace un examen de orina, le sale positivo. A la semana le sale de nuevo positivo. A la siguiente semana le sale de nuevo positivo al urólogo. Doctor, no hay urólogo en mi región, no hay urólogo en mi casa, no hay urólogo a la posta médica. ¿Le queda la duda? Nos escribe. Ahora las redes sociales nos permiten conversar, señores. Las redes sociales están para eso, lo buscan al doctor Eric. El doctor Eric Napuri tiene un grupo de médicos dentro de los cuales yo tengo el honor de participar, que somos los que estamos colaborando con estas charlas y encantadísimos de resolver el problema a distancia. Así que no tenemos el límite de la comunicación que teníamos antes. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es a compartir y convivir con la telemedicina. Hay que aprovechar esas redes. Doctor, las personas que hacen constantemente o continuamente retención urinaria, vale decir que al momento en que fisiológicamente el cuerpo les llama a utilizar los servicios, no lo hacen, ¿qué tipo podrían presentar algún tipo de hematuria? Las personas que evitan por algún motivo ir al baño, hay dos tipos. Los que le tienen pánico al baño público, ese es un grupo de personas, ¿ok? Y los que por cuestiones laborales, a ver, sí. Y otros que por cuestiones laborales, por ejemplo, le preocupa no le deja, por ejemplo, el jefe, no le deja ir al baño. No, tú no puedes ir al baño, tú tienes que quedarte trabajando. O por cuestión laboral, no, tengo que leer mucho, tengo que hacer un examen, no, estoy ocupado, dejan de ir al baño. Entonces, eso se llama paciente postergador. O sea, son dos tipos de pacientes, ¿no? El que no quiere ir al baño y el que le da miedo. El que le da miedo es el tratamiento con psicoterapia, ¿no? Existe pánico, hay muchos, ustedes deben de conocer gente que no les gusta ir a un baño público. Existe. Ahorita no tengo claro el nombre. Sí, se llama paruresis, se llama, ¿ok? Así como paruresis. La paruresis consiste en la condición de que la persona tiene miedo de ir al baño, ¿ok?
Y el otro grupo es la gente que por trabajo o porque su jefe no le deja o porque deciden no ir al baño, postergan la micción y la defecación. Esos se llaman pacientes postergadores. Si yo tuviera una bolita mágica, imaginémonos que esto es una bolita mágica, le diría al doctor que usted en la bolita mágica de estos pacientes postergadores, ¿cómo ve su futuro? ¿No? Así como un mago. Entonces, ¿yo qué les diría? Un paciente postergador, miren lo que a la larga va a tener. Estreñimiento, tanto hombres como mujeres. Posibilidad de vejiga hiperactiva, tanto hombres como mujeres. Posibilidad de retención urinaria, tanto hombres como mujeres. Problemas de prolapso, tanto hombres como mujeres. Dolor pélvico crónico, dolor pélvico lumbar, infecciones vaginales, infecciones urinarias. O sea, la complicación por retener orina es muy grande. Y una de las causas que muchas veces no examinamos es la musculatura pélvica. Uno palpa la musculatura vaginal, la musculatura rectal, y los músculos están completamente contracturados. Eso se llama miofacial perineal, muy frecuente en los postergadores. ¿Y eso cómo se maneja? Terapia pisopélvico, psicoterapia, fisioterapia, electroestimulación, biofeedback, evaluación gastroenterológica, tratamiento con nutrición. La moraleja es que si usted es de las personas de que posterga ir al baño, o si su jefe no le deja, pues usted tiene que ir al baño cuando le llama, y si su jefe no le deja, acuérdense que las necesidades son necesidades biológicas, comer, defecar, orinar, son necesidades biológicas que ninguna persona puede prohibir. Entonces, si su jefe no le deja ir al baño, usted tiene que presentar una queja ahí porque tiene que ir al baño. Y si usted tiene que ir al baño cada rato porque tiene una enfermedad, pues se va al médico y el médico le hace el diagnóstico, usted tiene vejiga hiperactiva y con ese certificado le dice al jefe, ¿sabe qué, jefe? Yo tengo vejiga hiperactiva y por eso estoy yendo al baño. No es porque usted tenga la maña o quiera dejar de trabajar, ¿no? Ahora, peor aún, si usted lo decide por voluntad propia, se está haciendo un daño. Acuérdense que las complicaciones a largo plazo de postergar la misión son bastantes. Y el sangrado no tendría por qué. Pero si uno piensa que esto puede producir, condicionar las infecciones urinarias, la vaginosis, la vaginitis, ¿no? Sí puede ser una causa de hematuria microscópica. Bueno, una vez más agradecerle al doctor Luis Usaníbar Napurí por haber aceptado ser ponente en esta TLYC y acompañarnos dentro del pool de profesionales que estamos dando a conocer diferentes temas a nombre de la Dirección Regional de la Dirección de la Red de Salud Abancay y Dirección Regional de Salud Apurímac. Las gracias por esta ponencia, doctor. Y solicitaríamos a los presentes el por favor encender cámaras para tomar una fotografía de término de presentación. Por favor, a los presentes se les solicita el encender cámaras para poder tomar la fotografía del término de la presentación. Muy agradecido, doctor, por este tema y desearles a todos los presentes un venturoso 2022 que sea de mucha alegría, de mucha fe, de mucha salud y mucha bienaventura para cada uno de los presentes. Y el próximo año estaremos con nuevos temas en el transcurso, en el decorrer de cada uno de los meses, con la presencia del doctor Luis Usaníbar, con la presencia del doctor Julio Chacón, con la presencia del doctor Wilken Apaza, con la presencia de la doctora Teresa y los demás grupos de miembros de
este grupo de TLIC para las diferentes regiones. Muy buenas tardes con todos ustedes y una vez más, doctor, muchas gracias por hacer solícito a este pedido. Eric, muchas gracias a las personas que nos siguen. También agradecer, compartir. El enlace está colgado en la página web, así podemos llegar a más personas y más personas pueden conocer de este y otros interesantes temas. El otro año tenemos una agenda bastante bonita. Estamos haciendo las preparaciones, las guías, ¿no? Para las futuras charlas se vienen cosas muy interesantes. Y acuérdense, ustedes pueden hacer preguntas aparte de la charla, porque de esas preguntas nosotros nos nutrimos para hacer la programación de los futuros programas. Muchas gracias, un saludo por fiestas, a cuidarse, está el virus aumentando, hay que mantener la distancia, hay que evitar salir de manera innecesaria por lo menos estos días que va a haber más gente en la calle, y a disfrutar de la familia, ¿no? Gracias y un feliz año para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos.